Hola queridas mujeres del arte de acompañar, espero que estén teniendo una excelente semana. Estoy feliz de estar aquí nuevamente para tener nuestra segunda transmisión en vivo. Quiero recapitular un poco antes de empezar sobre lo que compartí la semana pasada, que estuve compartiéndoles sobre el ciclo menstrual y sobre la relación con la sangre menstrual. Que realmente es la base fundamental para el bienestar de la mujer. Y hola a todas las que se empiezan a conectar. Me encantaría saber desde dónde se van conectando, que me vayan compartiendo, desde qué lugares llegan a esta transmisión. Y el día de hoy quiero compartirles sobre un tema que realmente es muy fundamental y está vinculado directamente con el ciclo menstrual y con la sangre menstrual, que fue el tema de la transmisión de la semana pasada. Y el tema de hoy es nuestro cuerpo como un portal de autoconocimiento, cómo beneficiarnos de este portal y cómo ponerlo a nuestro servicio y poder generarnos una mejor calidad de vida, estar más conectadas con cada una de las señales y los mensajes que nos manifiesta, porque el cuerpo no se manifiesta a través de palabras, sino a través de síntomas, a través de sensaciones. Y la base fundamental de la conexión con este cuerpo es la respiración. Estamos en una sociedad bastante masculinizada que nos lleva como mujeres a estar constantemente enfocadas a la acción, al hacer. Y también nos lleva a tener poca calidad de sueño, por ejemplo, a tener poca calidad de tiempo con nosotras mismas para simplemente ser y estar y sentirnos, para respirar y simplemente descansar. Conozco y me llegan muchas mujeres a los acompañamientos que realizo, mujeres que sienten culpa cuando descansan, mujeres que no se permiten realmente estar sin hacer nada porque sienten culpa y sienten que no está bien, que deberían estar haciendo algo. Entonces, desde allí es supremamente importante darnos cuenta que definitivamente hay muchos conceptos, muchas creencias que construir y que poder empezar como a construir unas nuevas, unas que sean más positivas, unas que sean mucho más armónicas y que estén en pro de nuestro bienestar. Así que el primer tip, por decirlo así, de esta noche está relacionado con el descanso. Está relacionado con el descanso y con la respiración consciente. A veces no nos damos cuenta que estamos respirando y solemos ir de manera agitada todo el tiempo, a toda hora, y físicamente eso nos puede generar muchas cosas, desde malestar, dolor de cabeza, estrés. El cerebro requiere oxígeno para poder sentirse bien, para poder cumplir con cada una de sus funciones de manera apropiada. Entonces, siento que la invitación que quiero hacerles, mujeres, con cada una de estas transmisiones en vivo que les quiero compartir una vez por semana, es como que empiecen un proceso de autoconocimiento. Sería muy lindo que cada una se permitiera tener un cuaderno, una libreta para este proceso, que tengan como ese espacio en papel, para poder empezar a hacerse preguntas, a poner respuestas, a cuestionarse, porque cada vez que nos cuestionamos tenemos la posibilidad de darnos cuenta qué es lo que necesitamos reconstruir, cuáles son las creencias que nos habitan, de dónde vienen, desde dónde las portamos, si realmente nos funcionan, si son positivas o si son negativas, si tal vez nos están limitando, porque también pasa mucho. Entonces me encantaría que la mujer que lo sienta, cada vez que se conecte aquí a través de esta pantalla a ver lo que les voy a compartir, pueda tomar nota de lo que realmente le haga eco, de lo que sienta que resuena con su proceso, y a través de cada una de esas preguntas y de alguno de los datos, por decirlo así, o del conocimiento que les voy compartiendo, pues que puedan ir nutriendo el proceso personal o ese proceso de sanación y de autoconocimiento que cada una está llevando. Entonces quiero enfocarme el día de hoy en compartirles diversos aspectos de cómo verdaderamente nuestro cuerpo es un portal de autoconocimiento y cómo poder ponerlo a nuestro servicio y beneficiarnos de él. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy directamente. Bueno, lo primero, lo que no se nombra no existe, mujeres. Esto tiene mucho que ver con estas creencias negativas que la gran mayoría de mujeres hemos recibido en torno al cuerpo, en torno a la sexualidad y a nuestros órganos reproductivos. Sé que no soy la primera ni la última
que escuchó siendo niña: no te toques, siéntate bien, no abres las piernas, eso no se mira, eso no se toca. Y la realidad es que en la medida que crecemos y nos convertimos en mujeres sin entrar en contacto con lo que nos habita en nuestro cuerpo, desde nuestros órganos, y desde empezar, desde crecer con este tipo de nombres, de diferentes nombres que se le denominan a la vagina y a la vulva, empiezan a generar como esta, ¿cuál es la palabra? Empiezan a trastocar un montón todos los sentidos y todas las creencias que hay en nosotras. Así que las mujeres que son madres, las que quieren ser madres, es supremamente importante que revisen cuáles son esas creencias que recibieron de las mujeres de su familia, de los hombres en general, en relación al cuerpo. ¿Cuáles eran esas palabras que ustedes escuchaban cuando eran niñas en relación a sus órganos, cuando tal vez siendo bebés o siendo muy pequeñas las veían tocarse o frotarse la vulva? Tal vez con el pañal incluso? Entonces hay muchas creencias que nos han entregado que se vuelven muy nocivas. No nos damos cuenta, pero en la medida que crecemos estas creencias no se van, ellas no se evaporan por arte de magia, ni se transforman tampoco simplemente por el hecho de crecer. Por el contrario, se instauran cada vez más en nosotras. Y cuando ya empezamos una sexualidad y empezamos a compartir en pareja, eso puede llegar a afectar directamente. Puede generar culpa, puede generar vergüenza, puede generar rechazo, puede generar muchos miedos. Puede generar también tener una autoestima baja, que el autoconcepto que tengas de ti misma, de tu propio cuerpo, no sea el mejor, que tal vez te cueste verte al espejo, que tal vez te cueste aceptar tu cuerpo, que tal vez te cueste tocarte, sentirte. Tal vez también puede que te llegue a costar sentir placer o permitirte el placer. Placer visto desde todos los sentidos de la vida, no solamente el placer sexual, sino el placer de vivir, el placer de gozar, el placer de hacer lo que amas, el placer de ser abundante y realmente tener todo lo que quieres. Muchas veces las personas dicen: quiero ser feliz, quiero ser millonario, quiero tener un carro, quiero tener casa, quiero tener familia, quiero tener pareja, y empiezan a llegar las cosas que pidieron o que piden, y aparecen los miedos. Y esto está muy ligado con las creencias que cada uno tiene. Entonces, uno de los pasos fundamentales para empezar a generar una mejor conciencia en relación al cuerpo, específicamente hablando, pues es empezar a observar y a ajustar cuáles son esas creencias que han recibido, que tienen instauradas en su mente, en su corazón, tanto en la parte emocional. También es supremamente importante revisarlo y tener presente que esta frase es muy cierta: lo que no se nombra no existe. Entonces, si no se nombra la vagina, si no se nombra la vulva con el nombre que le corresponde y se le pone cualquier otro tipo de apodo o cualquier otro tipo de nombre, entonces es como castrar eso que existe, eso que es natural en nuestro cuerpo, y ponerle adjetivos o ponerle tintes negativos, o desde la culpa o desde la vergüenza o desde cualquier otro tipo de situación o pensamiento o sentimiento. Entonces, qué importante poder nombrar nuestros órganos reproductivos con el nombre que les corresponde. También es muy interesante que a veces las mujeres tienden a confundir o a pensar que la vagina es todo la parte interna y la parte externa que vemos, y no saben que realmente la parte externa se llama vulva, la parte interna es la vagina. Entonces, desde allí qué importante empezar a integrar aquí, desde nuestro mapa visual, cuáles son los nombres correctos con los cuales lleva cada uno de nuestros órganos, y poder llamarlos de esa forma. Entonces, asuntos como tan sencillos que tú te preguntes: ¿te sientes cómoda cuando dices la palabra vagina? ¿O te sientes incómoda incluso pensar en decir vulva en público? Porque pasa. Créanme que esto es un tabú que aún se vive bastante latente en nuestra sociedad, así como la sangre menstrual todavía es un tabú muy grande, y siento que es una de las grandes revoluciones que como mujeres estamos haciendo en este momento. Cuando hablo de revolución, es importante que puedan comprender mi visión de la palabra. Mi visión de la palabra revolución tiene que ver con el autoconocimiento que tengo sobre mí misma, así suena redundante, sobre la posibilidad de comprender cuál es el poder que habita en mí, y que a la medida que yo conozco mis cambios, que yo reconozco mi conexión con el cuerpo
y sus síntomas y la forma en la que se comunica conmigo, entonces voy a tener poder. ¿Poder sobre quién? Sobre mí misma. No se trata de tener poder sobre otra persona o sobre ir a luchar sobre algo o ir a imponer pensamientos o palabras. No. Esto no se trata de eso. Para mí la revolución se trata del autoconocimiento que tengo sobre mí misma y cómo cada vez puedo ejercerlo más y cómo puedo mejorarlo cada vez más. Y esto empieza por realmente darnos cuenta que hay que nombrar las cosas por su nombre y que lo que no se nombra no existe. Entonces, esa es como la parte inicial de este proceso, parte fundamental para empezar a modificar creencias en torno a nuestro cuerpo y en torno a la sexualidad. Un tema muy importante que me parece necesario compartirles sobre lo que estamos conversando el día de hoy son los fluidos vaginales. Los fluidos vaginales son los guardianes silenciosos. Ese es un tema que también es muy tabú porque realmente poco se escucha hablar sobre él, al menos en escenarios sociales. Muchas mujeres no tienen mucho conocimiento sobre cómo lucen sus fluidos vaginales, cómo van cambiando a lo largo del ciclo menstrual. Así que qué importante, mujer, que empieces a comprender, primero que todo, que a través del ciclo menstrual vamos teniendo diferentes cambios físicos, hormonales, emocionales y mentales, como lo compartimos en la transmisión de la semana pasada, y que así como tenemos cada uno de estos cambios, nuestros fluidos vaginales y los fluidos cervicales también van cambiando. He recibido mensajes y créanme que todavía veo mucho esto en las mujeres que acompaño, y es que tienen muchas dudas, no tienen el conocimiento de cómo lucen sus fluidos, lo cual les llega a generar en algunas ocasiones culpa o vergüenza cuando están teniendo relaciones sexuales y aparecen fluidos de color blanco, por ejemplo, y no tienen ni idea en qué momento de su ciclo están y cómo deben lucir estos fluidos. Entonces inmediatamente se asustan, tienden a creer que algo está mal en ellas, y al pensarlo de esta forma y la pareja tampoco entenderlo y tampoco tener conocimiento, entonces acrecienta este temor o esta culpa o esta vergüenza. Así que por eso les hablo de revolución, por eso les hablo de poder, porque en la medida que yo conozco esta información y yo la comparto con mi compañero o con mi compañera según la orientación sexual de cada persona, entonces va a haber un conocimiento de ambos y realmente no se van a presentar este tipo de escenarios desde la culpa o la vergüenza o cualquier otro tipo de situación. Entonces vamos a entrar sobre el tema de los fluidos vaginales. En estos 4 momentos que hay a lo largo del ciclo menstrual, los fluidos van cambiando en cuanto a color, textura y forma. Después del periodo, después de la menstruación, vienen unos días los cuales se pueden llamar secos, en los cuales no se evidencia tantos fluidos vaginales. Y en la medida que van pasando los días, puede empezar a haber una presencia de fluidos un poco color transparente. La textura se empieza a volver elástica, como si fuera de la textura de una clara de huevo, y puede tener ese color también. Entonces, supremamente importante que para que tú puedas empezar a conocer cómo lucen tus fluidos a lo largo del ciclo menstrual, puedas llevar un registro de para que puedas ir comprendiendo todos tus cambios y asimismo puedas ir entendiendo en qué fase te encuentras y cómo poder beneficiarte de cada uno de los momentos óptimos que nos genera nuestro ciclo menstrual. Para esto hay un video que les compartí que está en el enlace de la cuenta del Arte de Acompañar aquí en Instagram, un video paso a paso para que puedan ver cómo se hace un gráfico lunar. La idea es que si aún no conoces a ciencia cierta y que tú te sientas clara y confiada de cómo funciona tu ciclo menstrual, la recomendación es que puedas empezar el proceso registrando en un ciclo lunar antes de utilizar una aplicación móvil, estas aplicaciones donde se registra el ciclo, porque básicamente llevar el registro en una aplicación es como poner allí información y que la aplicación te diga qué es lo que debes sentir o en qué fase debes estar, pero tú no tener conocimiento de esto. No te estoy diciendo que no utilices una aplicación móvil, te estoy diciendo que es importante que te conozcas tus cambios, que conozcas tus ciclos, y que en la medida que tú tengas esta claridad, pues el uso de una aplicación móvil va a ser como un gana-gana. O sea, realmente vas a saber qué es lo que te está diciendo y no va a ser como que simplemente lees cosas allí
que no tienes ni idea qué significan porque no las integras en tu cuerpo. Siempre es muy importante, siempre les digo a las mujeres que somos muy mentales, vivimos en una sociedad muy mental y como les decía al principio, vivimos muy aceleradas constantemente haciendo muchas cosas, ¿no? Siendo como las Wonder Woman que nos pide la sociedad que seamos y haciendo de todo el tiempo. Eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus contras. Y una de esos contras es que al volvernos mujeres tan mentales no nos conectamos con el cuerpo. Es como si hubiera una caja aquí que está guardando la cabeza y todo pasa aquí, entonces nos volvemos muy etéricas. Todo lo ponemos aquí, todo está en el aire. Las ideas las ponemos aquí, los proyectos están aquí, lo que tengo que hacer más tarde, la cita de mañana, la cita médica, todo se queda aquí. Y nos volvemos personas muy mentales. Qué importante es poder aterrizar esa experiencia al cuerpo. Por eso les hablaba al principio de la importancia de la respiración, el respirar conscientemente, el darnos cuenta que en la medida que yo vinculo mi experiencia de lo que yo siento en este cuerpo, de las sensaciones a través de la respiración, para mí va a ser más sencillo poder comprender los cambios que el cuerpo me está mostrando. Sin embargo, si yo todo lo dejo aquí en la mente, en la parte etérica, es decir, el aire, yo no voy a tener claridad y certeza de los cambios que estoy sintiendo, si son naturales, si me están manifestando un síntoma que requiere atención, si tal vez esos fluidos vaginales que yo estoy viendo son naturales o hacen parte de una infección vaginal. Por eso es que es tan importante el autoconocimiento, mujeres, porque si yo no me conozco, entonces pasan estos casos que son supremamente usuales, que es cuando se va al ginecólogo y te dicen que el resultado es X o Y, y como no tienes ningún tipo de conocimiento para refutar o decir que sí, eso es lo que sientes, entonces es como poner el poder afuera, es poner tu poder personal específicamente afuera y que te digan que tienes una infección o que tienes BPH, por ejemplo, y tú no tener ni la más remota idea de cuáles son los síntomas que tu cuerpo te ha ido manifestando y darte cuenta de hace cuánto tiempo se están presentando, cuáles son los síntomas específicos que tienes y todo lo demás. Entonces, supremamente importante siempre poder bajar al cuerpo, poder conectar con la experiencia desde la autoobservación y con el registro. Por eso es que el registro del gráfico lunar es tan valioso. Es una herramienta, créanme, que es lo más básico y es lo más sencillo que van a encontrar. Solamente requieren una hoja de papel, un compás, un lápiz y una regla para hacerlo. Pero a veces lo más básico y lo más sencillo es lo que nos genera más claridad y nos permite tener más herramientas. Y esta herramienta básicamente es permitirte auto-observarte. Entonces, en la medida que haya un registro claro de cada uno de los procesos que vas viviendo en tu cuerpo, vas a tener patrones con los cuales comprender cuándo hay cambios, de hace cuánto tiempo vienen y cuáles son los síntomas que estás manifestando en tu cuerpo. Ese gigante paréntesis que acabo de hacer para volver nuevamente al tema de los fluidos vaginales. Que entonces les decía que en la fase después que viene de la menstruación, viene primero con unos días secos y luego el fluido vaginal empieza a aumentar, es decir, que empezamos a sentirnos más húmedas constantemente todos los días, diariamente, y este fluido empieza a tener la apariencia de la clara de huevo, es decir, que empieza a ser mucho más flexible. ¿Cómo te das cuenta tú de cuáles son los fluidos que estás presentando? Pues a través del tacto. Entonces ya hablamos de la importancia de la autoobservación y ahora vamos a hablar de la importancia de vincular el tacto. Es supremamente importante que te empieces a tocar, que empieces a observarte. Hay muchas mujeres que no se tocan, hay muchas mujeres que tienen miedo a sentir, a introducirse los dedos en la vagina, a tocarse, a oler, a sentir el olor que tienen los fluidos vaginales y la sangre menstrual y todos los fluidos que tenemos en el cuerpo. Entonces ya de entrada, si ese es tu caso, si te sientes identificada, pues ahí hay creencias negativas que poder transformar en torno a tu cuerpo porque te están limitando, porque te están coartando a que puedas profundizar en esa relación contigo misma y estás rechazando algo que es completamente natural en ti. Así que de entrada, supremamente importante que puedas empezar un proceso de reconstruir esas creencias. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de ese proceso de conectar con tu propio cuerpo, observándote nuevamente, tomando nota, llevando un registro de los cambios de tu ciclo menstrual y empezando a palparte. Entonces, la idea es que durante todo tu ciclo, que es desde el día 1 que llega tu menstruación
hasta la próxima vez que llega, es decir, 28 o 30 días, según dure el ciclo de cada una. La idea es que todos los días empieces a tocar tu vulva y tu vagina, y entonces tomes un poco de esos fluidos que están allí, los pongas en tus dedos, básicamente entre el dedo índice y el dedo pulgar, y entonces sientas, observes, huelas, incluso también es importante probar, porque los fluidos van cambiando de sabor. En algún momento se sienten más alcalinos, que es cuando estamos en la fase preovulatoria y cuando estamos ovulando. Y cuando ya pasamos a las otras dos fases, que es la fase premenstrual, pues entonces los fluidos van siendo más ácidos y se siente realmente cuando los pruebas. Eso es supremamente importante poder empezarlo a hacer. ¿Cuánto dura el cambio que hay entre la presencia de un fluido al otro? Dependiendo del proceso de tu ciclo menstrual, o sea, de la cantidad de la duración de tu ciclo menstrual. Un ejemplo, si tu ciclo dura 28 días, entonces el inicio de estos fluidos, que va a ser justo en el momento en el que termina tu menstruación, que puede ser a partir del quinto o séptimo día, independientemente del día que sea, entonces empieza a observar si no hay fluido, cómo va cambiando. Si es un ciclo de 28 días, aproximadamente sería un ciclo como de 7 días en el que tú puedes presenciar estos fluidos que son transparentes, que tienen una textura y que tienen una forma como si fuera clara de huevo. Entonces allí puedes empezar a darte cuenta. También es supremamente importante vincular a ese proceso de observación desde la parte emocional, desde la parte mental, cuando empiezas a hacer el registro de tu ciclo, que también puedas vincular el proceso de la observación de los fluidos vaginales, porque te va a empezar a manifestar cómo la información que tú estás registrando, de lo que tú sientes emocionalmente, de lo que sientes a nivel físico, cuando la energía vital sube y las ganas de hacer y el estar enfocada y todo esto, también lo puedes corroborar con los fluidos vaginales, porque básicamente son la muestra de en qué fase estás. Entonces, si les estoy diciendo que justo después de la menstruación aparece este fluido, es como el indicio que te muestra que estás en la fase preovulatoria, que estás empezando a prepararte en ese hermoso viaje que hace el óvulo por todo tu útero, desde las trompas de falopio, las trompas uterinas, perdón. Entonces está aproximando a madurarse, está próximo a llegar a la fase ovulatoria, que puede durar 7 días siendo un ciclo de 28. Eso es supremamente importante, es decir, que si el ciclo dura 30 o 32, entonces tú vas haciendo más o menos el cálculo y según la observación, nada de lo que les estoy diciendo debe ser tomado a la ligera, sino que debe ser corroborado a través de la observación de qué, de tu propio cuerpo y de los cambios que vas teniendo. Eso es lo más importante. Algo supremamente importante antes de que se me olvide, cuando se utilizan estos productos desechables para la higiene menstrual, como los protectores diarios que muchas mujeres utilizan, entonces pueden haber alteraciones en el pH vaginal que hace que cambien esos fluidos vaginales. También hay una alteración en los fluidos cuando se utilizan anticonceptivos hormonales, porque básicamente los anticonceptivos lo que hacen es alterar los fluidos y generan como un cultivo completamente diferente, entonces no va a ser tan sencillo corroborar la información de forma exacta, como sí lo puede hacer una mujer que no utiliza anticonceptivos hormonales, que es cíclica y que está menstruando y ovulando naturalmente. Eso es muy importante que lo tengan presente y que el momento de tomar nota, entonces tengan allí la claridad si se están utilizando anticonceptivos hormonales, que eso es uno de los cambios supremamente importantes a tener presente. Ahora, ¿cuáles son los factores externos que pueden afectar los fluidos vaginales? Muchos, realmente. Los principales son los anticonceptivos hormonales, los productos desechables, el consumo constante de antibióticos, porque va a generar un cambio en la flora vaginal, en la microbiota vaginal. Entonces también es importante que tengas eso presente en caso, a veces pasa que cuando hubo una infección vaginal y debes tomar antibióticos o cualquier otro tipo de síntoma o enfermedad que estés presentando y haya la necesidad de tomar antibióticos, es usual que aparezcan infecciones vaginales porque está relacionado directamente. Básicamente por lo que les acabo de mencionar, porque el pH vaginal se altera.
Cuando esto pasa, entonces, ¿qué es importante hacer? Poder empezar a consumir probióticos es supremamente importante para que se genere nuevamente como esa armonía en la flora vaginal y en la microbiota. Entonces, si tal vez estás pasando por un proceso de toma de antibióticos o puedes recordar, sí, claro, cuando yo tomé esos antibióticos con razón que me dio esa infección vaginal, bueno, ahí ya sabes que hay una conexión directa. Por eso es que es supremamente necesario evaluar como todos los factores, no tomar simplemente algo al azar, porque hay muchas cosas que están vinculadas y otra vez cuando lo dejamos en el aire, simplemente aquí en la mente y no tomamos nota, no registramos, pues no podemos darnos cuenta si es la primera vez que nos pasa, si esto es regular. Ese también es un factor muy interesante a registrar. Cuando aparecen infecciones vaginales o hongos, qué pasaba en el momento. A nivel emocional siempre es muy importante poder ir a la raíz emocional del momento, es decir, qué es lo que estás transitando tú emocionalmente en ese momento. Si hay mucho estrés, si hay mucha ansiedad, porque recuerden que toda manifestación física tiene una conexión vinculada directa con la parte emocional. Esa parte también es supremamente importante. Entonces, ¿qué otros productos generan también un cambio en el pH vaginal? Estos jabones íntimos que venden en los mercados, también los desodorantes, las duchas vaginales, todo ese tipo de productos generan mucho, alteran mucho la flora vaginal. También utilizar ropa interior sintética y que sea muy ajustada también la puede llegar a alterar y puede generar una facilidad a que se den infecciones vaginales por la tela, entonces genera mucho calor, por lo tanto va a llevar a la vagina a que genere más fluidos, ¿no? Como que esté más húmeda constantemente, y eso es como un cultivo perfecto para que se formen hongos y bacterias. Así que ahí ya tienes un dato supremamente importante, que es lo mejor poder utilizar ropa interior de algodón o mejor no utilizarla. Bueno, algo que también genera este cambio o que altera el pH vaginal es el semen. Es supremamente importante, mujeres que tengan este conocimiento, porque realmente la mayoría no lo sabe, y es que el pH del semen es diferente al pH que tiene la vagina. Así que cuando hay una presencia constante de semen en la vagina, porque hubo una eyaculación en este caso, puede haber una alteración del pH de una manera mucho más fácil. Así que también es importante tenerlo presente. El pH del semen tiende a ser mucho más alcalino y el pH de la vagina tiende a ser mucho más ácido. Así que ese también es otro de los factores que influyen un montón. La alimentación. Este tema sí que me encanta. La alimentación es uno de los factores más grandes que influyen en los cambios y alteraciones que podemos presentar en nuestro pH vaginal. Alimentación ácida. ¿Cuál es la alimentación ácida? Esa que está muy basada en alimentos, en harinas refinadas, azúcares refinados y lácteos. Esos tres factores son como el cultivo perfecto para que hayan alteraciones en el pH y para que también cambie un montón, para que se genere como mayor inflamación. Por ejemplo, en las mujeres que tienen diagnósticos ginecológicos, principalmente endometriosis, quistes y miomas, una alimentación ácida basada en harinas, azúcares refinados y lácteos genera inflamación pélvica. Así que si es tu caso, es supremamente importante que puedas mejorar tu alimentación dejando de lado alguno de estos alimentos a través de la ley del intercambio. Pero bueno, eso es un tema muy diferente para otra transmisión en vivo. Siguiendo con la idea de lo que les estaba mencionando antes de los fluidos vaginales, entonces se da este cambio que va básicamente en 3 etapas. Entonces en la fase preovulatoria empieza esta presencia de un fluido tipo clara de huevo que se acentúa cuando estamos ovulando, que se hace mucho más clara y evidente la humedad vaginal, que se hace muy constante, que tú puedes incluso sentir en tu ropa interior como todo el día que estás muy húmeda. Si te pasa eso, importante que sepas que es completamente natural, que hace parte de tu proceso, no te asustes. El color que suele tener el fluido en estos días es muy transparente y es bastante elástico. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú si estás en tus días de ovulación? Tocando tu vagina, tomando un poco de la muestra de tus fluidos, poniéndola entre tus dedos, índice y pulgar, y haciendo este ejercicio. Si tú ves que el fluido se estira, entonces es porque estás próxima a ovular o porque estás ovulando.
Eso lo corroboras con la información de lo que ya te dije anteriormente para no volverlo a repetir. Cuando nos acercamos a la fase premenstrual, entonces este flujo, que inicialmente es elástico transparente con una textura como si fuera clara de huevo, empieza a hacerse más espeso con el paso de los días, empieza a hacerse más espeso, el color empieza a cambiar y empieza a tornarse más color blanco o un poco amarillo. No debe ser un amarillo intenso, sino un amarillo claro. Incluso también puede ser un color como color crema. Ese es un color natural, debe ser un flujo que no tenga ningún tipo de olor, que no sea un olor desagradable y que no te genere tampoco ningún tipo de picazón o ardor en la vulva o en la vagina. Aquí viene algo supremamente importante. Cuando el fluido vaginal o los fluidos cervicales van acompañados de picazón, de ardor o de un mal olor, es porque sí hay una presencia de una infección vaginal, que es muy importante que en ese caso entonces tú puedas ir al ginecólogo para que te hagan un cultivo, un examen y puedas darte cuenta qué es lo que está pasando. Así que supremamente necesario el que puedas conocer cada uno de los pasos y de los cambios que va presentando tu fluido a lo largo de tu ciclo menstrual. Cuando estamos entonces en este momento premenstrual, cada vez va habiendo menos humedad, el fluido va siendo cada vez más espeso hasta que ya llega la menstruación, y en esos días pues solamente hay sangre, entonces los fluidos se mezclan con la sangre. Hasta allí, ese es como el tema supremamente enfocado al tema de los fluidos vaginales. Y bueno, básicamente les decía que es supremamente necesario empezar a autoobservarse, a llevar un registro de cada uno de los cambios que van presentando en su ciclo. En la transmisión pasada les compartía la importancia de llevar el registro tanto de la parte emocional, de los cambios que vamos sintiendo en nuestro cuerpo, y la idea es que ahorita puedan vincular el conocimiento de los fluidos vaginales para que puedan, a través de la observación, saber en qué fase están, en qué momento. Esta es una de las mejores formas de poder resignificar la relación que tienes con tu cuerpo, siempre dándote cuenta que en la medida que tú te vas profundizando más contigo misma y aparecen culpas, miedos, vergüenza o cualquier tipo de emoción, es porque efectivamente hay una creencia negativa que recibiste en algún momento de tu historia personal, que requiere que tú la observes, que sepas de dónde viene, que te cuestiones y que puedas empezarla a cambiar. Bueno, por aquí Laura nos pregunta que si la depilación influye. Sí, influye en el tema de que pueda generarse irritaciones, también puede llegar a generar dermatitis y muchas otras cosas. También hay que ver qué tipo de depilación es, si es una depilación en cera, si es una depilación que tiene que ver con cuchilla de afeitar, o cuál es el tipo de depilación que se está utilizando. Pero de por sí una depilación que se genere constantemente todas las semanas, por ejemplo, o todos los días, sí puede ser bastante nociva para la vulva y para la vagina, porque los vellos igual son naturales. Ese es otro de los temas que es muy interesante, y es que si ellos están allí es porque son necesarios. Es como quererse quitar todos los vellitos de los brazos, de la cara, de todo el cuerpo, ¿no? Y eso hace parte de aceptarnos como somos, aceptar lo que es natural en nuestro cuerpo, así como es importante aceptar nuestros fluidos. Y además que me parece muy bonito porque la palabra fluido nos habla de fluir como el agua, de fluir con la vida, porque son, así como lo sentimos, son fluidos que van hacia abajo, ¿no? Que están entregándonos como este proceso de limpiar constantemente la vagina de manera completamente natural. No tenemos que hacer ningún proceso, mujeres, de limpiarnos, ni de tener que utilizar duchas vaginales, ni desodorantes, ni nada de esas cosas. La vagina tiene un proceso natural hermosísimo, igual que los ojos, que se limpian solos. Y no tenemos que estar, imagínense si nos tuviéramos que utilizar desodorantes o algún splash o alguna cosa para los ojos para estarlo limpiando todos los días. Sería como algo muy similar, ¿no? Y no pensamos en eso. Pensamos en la depilación, en los desodorantes, en los ¿cómo se llaman estos cositos que utilizan los protectores diarios? Porque nos los muestra que el mercado, el consumismo es al que le sirve las mujeres que estén todo el tiempo
ahí a la demanda comprando y utilizando estos productos. Así que hace parte de ese proceso de resignificarnos, de aceptarnos tal y como venimos, así en el estuche que venimos de nacimiento, y darnos cuenta que a veces todo ese tipo de productos que utilizamos son los que nos enferman y no nos damos cuenta. Así que esto es todo por hoy, básicamente. Este era el tema que les quería compartir el día de hoy, cómo el cuerpo es nuestro portal de autoconocimiento y cómo puedes tú beneficiarte de él en la medida que te observes, en la medida que registres tus cambios y empieces a comprender que está todo vinculado con tus creencias, la forma en la que te relacionas con tu cuerpo y la relación con tu ciclo y tu sangre menstrual. Les agradezco un montón por verlo, por ser parte de esta comunidad. Si tienen preguntas me pueden escribir luego por DM, con mucho amor les respondo. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes a esta misma hora con otro tema vinculado al bienestar femenino. ¡Chao!